Un saludo. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Gracias por el programa porque me aporta mucha luz y era precisamente esta la pregunta que yo quería hacerle, pero usted ya se ha adelantado, pero quiero matizar un poco. La pregunta era, yo sufro en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo, porque a raíz de un accidente yo llevo 27 años, con invalidez, con sufrimientos, con enfermedades y con todo. Entonces mi pregunta ahora, después de esclarecer que contribuimos a la pasión de Cristo con nuestros sufrimientos, es cómo, si tú has hecho esa ofrenda, sientes la repugnancia, que también sé que él la sintió, pero hay momentos de rebeldía, que la carne tú no te das cuenta, pero en esas décimas de segundo, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando tú te das cuenta y rectificas, o sea, le pides a Dios que no te haga caso de lo que grita la naturaleza por dentro. De acuerdo, muy bien. Le agradecemos su llamada y le animamos también en ese camino de cruz que tiene usted en su vida, y le respondo por la radio. Pues bien, pues es cierto que esos momentos de rebelión, de rebeldía pueden surgir. De hecho Jesús cuando está en Getsemaní, y está pidiendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, y luego vuelve otra vez y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando está teniendo esa lucha interior, curiosamente, cuando va ante sus apóstoles que estaban dormidos, les dice: velad y orad, porque el espíritu es firme y la carne es débil. O sea, es decir, el mismo Jesús, en ese mismo momento en que él estaba sintiendo esa tribulación, les dice a los apóstoles que el espíritu es decidido, pero la carne es débil. O sea que el mismo Jesús, parece que en el momento en que él estaba sufriendo esa especie de contradicción, a la que el oyente se refiere, ese querer entregarse al Padre pero sufrir la resistencia, la repugnancia de la carne, les dice la importancia de permanecer en vela en la oración, porque es cierto, porque se está dejando patente de que la carne es débil y lógicamente tenemos una especie de repugnancia natural al sufrimiento, que tenemos que, pues como hemos dicho ahora, sobreponer la confianza en el espíritu, ¿no?, pues a la repugnancia natural de la carne, al sufrimiento. Creo que, por lo tanto, esa es la respuesta que habría que darle. El hombre nuevo es aquel que se fundamenta, ¿no?, la fortaleza del espíritu frente al hombre viejo, que es aquel que está sustentado únicamente en la debilidad de la carne. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. ¿Sí? Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Al comentar hoy el porqué del sufrimiento en el hombre, me vino a la memoria un tema de discusión frecuente entre los que creemos, que afirmamos el carácter redentor del sufrimiento, y entre los que no creen. Y es el siguiente: me pregunta, si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite que una niña de 5 años tenga cáncer o alguna otra enfermedad parecida? ¿Qué respuesta le podemos dar a esa otra persona que ni cree en Dios, ni mucho menos en el carácter corredentor del sufrimiento, para quedar más o menos airoso en la respuesta? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, la verdad es que es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta sin adentrarnos en el terreno de la fe. O sea, ahora también yo le diría a esa persona: permíteme adentrarme en el terreno de la fe al responder a tu pregunta, puesto que tú mismo me estás cuestionando cómo puede Dios permitir este sufrimiento. Bueno, pues si tú me estás preguntando cómo Dios permite, luego yo también voy a hablarte de Dios en la respuesta. De lo contrario, no sería justo, ¿no?, que tú me invoques el porqué de Dios permite y a mí no me permitas dar un argumento de fe en la respuesta. Pues bien, yo creo que hay que responder diciendo que ante ese misterio, que es un misterio, ¿no?, y por lo tanto hay que responder con humildad, porque no se trata de tener recetas, o sea, respuestas como si fuesen recetas preparadas, ¿no? Pero creo que sí que hay que entender algo misterioso, y es que es imposible entender el sentido de esta vida si no es desde la perspectiva de la vida eterna. Si no, uno pierde la perspectiva de las cosas. Y cuando entendemos el sentido de la vida desde la perspectiva de la vida eterna, y cuando uno comprende lo que es esta vida comparando con el misterio de la eternidad, pues la verdad es que uno se da cuenta que el mayor mal del hombre no es el mal físico. El verdadero mal es el pecado, el alejamiento de Dios. Porque, vamos,
cuando vemos, ¿no? Pues a mí cuando me han cuestionado en alguna ocasión sobre cómo Dios permite pues el nacimiento pues de un niño con una grave enfermedad, como este caso que nos han puesto, o el niño, o incluso el caso de un síndrome de Down, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que decir que benditos niños que sufren y padecen, pero podemos llegar a decir que en esa perspectiva de vida eterna son los favoritos de Dios, y son aquellos que, como los santos inocentes, ¿no?, de Belén, murieron en vez de Cristo, y son expresión de la inocencia que Cristo ha llegado a formar en la humanidad. Por lo tanto, yo diría que a veces a esa pregunta yo he dicho, con mucho gusto me cambiaría yo mi destino eterno por ese niño. Lo digo así de claro. Con mucho gusto ahora mismo cambiaría mi destino eterno por ese niño inocente, porque verdaderamente creo que su destino eterno de salvación y de gloria eterna, pues bueno, pues está certificado por la propia pasión de Cristo, ¿eh? Mientras que los que nos consideramos que no tenemos esa desgracia, bueno, pues me parece que igual vamos a tener un camino de salvación bastante más complicado, porque la inocencia de ese niño la perdimos, ¿eh? Por lo tanto, creo que este es el primer criterio para responder a ese tema, ¿eh? Y en segundo caso, pues evidentemente esa familia que está en torno a ese niño sufre, y ese sufrimiento pues bien encauzado será un sufrimiento redentor para esa familia, porque uno a veces observa que esos sufrimientos en una familia la purifican mucho, le hacen crecer en sensibilidad, le hacen afinar mucho espiritualmente a una familia, o si no saben encauzar ese dolor, pues lo encauzan por otro lado totalmente distinto, ¿no? Como quien dice, voy a abortar porque me han dicho que el niño viene mal y entonces me quito este sufrimiento de encima, ¿eh? O sea, el sufrimiento puede ser un afinador de la sensibilidad humana para que se santifique, o el sufrimiento puede cuando no tiene esa clave de redención, lo que hace es destruir al propio hombre. Bien, adelante, si tenemos algún oyente más a la escucha. Buenos días. Buenos días. Bueno, padre, nos ha abierto una panorámica maravillosa, pero yo quería hacerle dos preguntas. Primero, hay personas que conocemos todos que son buenísimas y dicen, yo no tengo tu fe y todas estas cosas, pero que se preocupan muchísimo más de todas las demás personas que le rodean que ellos mismos. ¿Esto cómo lo va a recibir el Señor para su futuro si no llegan a tener fe o demás? Y en segundo lugar, que nos ha hecho una exposición de poder ser corredentores, incluso sacerdotes en Cristo, que es maravilloso, y creo que si esto pues lo oyéramos mucho más, pues viviríamos una vida mucho más plena, porque todos sufrimos y a veces mucho, ¿no? Pero pensar eso y pensar, yo he leído en Canta la Mesa, Reino Canta la Mesa, en la Eucaristía Nuestra Santificación, que siempre que estemos en sufrimiento y en la Eucaristía, pensemos como que estamos con María y con Juan allí al pie de la cruz, y cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que todos estamos ahí, que podemos ser eso mismo. Entonces, esas son las dos cosas que le quería decir. Recuérdame un poco cuál es la primera que se me ha pasado. La primera, sí. Una persona que es buenísima, que se preocupa de todo el mundo, pero que no dice que no tiene fe. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues ciertamente la gracia de Cristo está continuamente actuando, ¿eh? E incluso hay que decir una cosa, que la gracia, aunque una persona incluso no estuviese en gracia de Dios, sea o no sea cristiana, aunque estuviese en pecado, aunque no esté inhabitado, aunque no tenga la gracia santificante, pues hay que decir que incluso no viviendo en gracia, pues también el Señor da sus gracias actuales, es decir, que una persona, si vive en gracia más, por supuesto, pero incluso no viviendo en gracia, el Espíritu Santo sigue actuando y sigue inspirando, aunque sean con inspiraciones momentáneas, actuales, ¿no? O sea, siempre hay que estar abierto a todo el bien que la gracia de Cristo suscita en todas las personas, aunque no sean conscientes ellos, ¿no?, de que es la gracia de Cristo la que les está moviendo, Eso como, pues que, digamos, de cara a la salvación eterna, que es lo que el oyente también nos preguntaba, ¿no? Pues de qué manera eso podrá ser computado, pues solamente Dios lo sabe. Él sabe los talentos que dio a cada persona, y Dios, cada uno seremos juzgados conforme a los talentos que Dios puso en nuestra vida, Por eso solamente Dios puede juzgar, porque Él sabe los talentos que nos dio de cara a la fe, las gracias que nos dio y de qué manera hemos respondido a esas gracias. Creo que por lo tanto hay que bendecir a Dios y sumar lo positivo,
y no compararse porque este es peor que mí, peor que yo, y a veces los que rezan son peores o mejores. No, perdón, aquí sumemos todo el bien y cada uno que sea, que procure responder a los talentos que recibió del Señor. Y en efecto, la segunda parte de la pregunta, pues creo que es cierto que la clave del sufrimiento de Jesucristo es que somos sacerdotes y somos víctimas al mismo tiempo. Y el altar, sacerdote, víctima y altar. El altar es la circunstancia de mi vida, la cama de un enfermo, el despacho de alguien que trabaja en una oficina, o la fábrica. Ese es mi altar. La fábrica, lo que fuere, o los libros de un estudiante, ese es su altar. La víctima soy yo, porque me cuesta esa entrega, me cuesta la entrega generosa, en renuncia, en sacrificio. Y el sacerdote soy yo también, porque Cristo me ha permitido ser sacerdote, que ofrezca a esa víctima en este altar concreto en el que Dios me ha puesto. Creo que es importante engarzar, ¿no?, pues esta espiritualidad en nuestra vida concreta. Cristo es sacerdote, víctima y altar, y también nosotros en nuestra vida somos sacerdotes y víctimas en el altar de la vida, allí donde Dios ha querido que estemos plantados en la vida. Alabado sea Jesucristo. Un